Buenas noches. Es jueves 17 de julio. Son las 20:35 aproximadamente. Y iniciamos analizando la semana política, como siempre, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas noches. Hola Omar, buenas noches, aquí pasando el frío. Y Sí, otras cosas más, y otras cosas más. me, me imagino. Oye, Sí, Juan ¿cómo, Andrés, cómo estás tú, eh, Omar? La salud, la tos. Un poco mejor. La garganta está un poquito mejor, se va mejorando, va lento, Qué bueno. pero bueno, Lento pero pero de a seguro. poquito. Pero de a poquito parece que estamos en recuperación. Qué bueno. Oye, oye, Juan Andrés, fíjate que uno podría usar como este dicho popular, ¿no? Cuando uno va de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Uno podría usar ese dicho para poder ver qué es lo que está ocurriendo en la sociedad chilena. La semana pasada estábamos centrados en este tema, ¿no es cierto? Droga, fuerza aérea, droga, con espacios importantes, ¿no es cierto? Que son de relevancia para el Estado, como son las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir? Estábamos en eso y a inicio de esta semana, como si si esto lo hubiera escrito un, no sé, un cuentista, ¿no es cierto?, especialista en temas policiales, de repente vemos esta trama de este muchacho de 18 años, ¿no es cierto?, bastante avesado en temas delictuales, que sale como Pedro por su casa, habilitado por el propio Poder Judicial, por todo el sistema, ¿no es cierto?, que supuestamente está hecho para que esas personas no salgan. Eso es lo que se supone. Pero fíjate que yo creo que la pregunta que uno debiera hacerse frente a eso es si eso hubiera podido ocurrir, por ejemplo, con Héctor Yaitul. Si eso hubiera podido ocurrir con cualquiera de los detenidos llamados importantes o relevantes del estallido. Yo creo que cualquier persona en su casa se puede hacer esa pregunta y lo más probable es que llegue a la respuesta de que esa circunstancia sería realmente estar en el mundo mágico. Pero en Chile sí, lo que puede ocurrir es que un muchacho de 18 años que es un criminal avesado puede salir como Pedro por su casa. Y eso lo puede contar y puede reírse a carcajadas en algún lugar donde esté, disfrutando de una buena arepa, por cierto. Juan Andrés. Sí, mira, Omar, amigas y amigos que ven este espacio. Yo creo que hay, lo digo sin prepotencia y sin ningún sentido de otra cosa que no sea instalar la realidad. Yo creo que nosotros en este espacio somos de los pocos, desde el punto de vista de izquierda, que hace mucho tiempo, incluso yo me atrevería a decir años, que venimos planteando este flagelo, el del crimen organizado y el narcotráfico, como cuestiones graves, gravísimas para la democracia, para el Estado de Derecho, para el país, en fin, y que hemos incluso planteado la necesidad urgente de una cooperación sin exclusiones violentas, antidemocráticas, en la cooperación con distintos países de la región y con todos los países de la región, que hemos planteado la dimensión de este problema, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la sociedad civil, de las instituciones, y también algo hemos dicho y nos habíamos adelantado respecto del tema de la Fuerza Armada, porque se comprenderá que estas cosas no son de un día para otro. O sea, si alguien cree que son de un día para otro, son sorpresivas, ¿no? Que en la base aérea, donde están los aviones de combate más sofisticados que tiene Chile, se está trasladando por aviones de la Fuerza Aérea droga. O que en el caso del regimiento donde hay tanques Leopard, que son tanques de primer nivel desde el punto de vista tecnológico, de uso tecnológico de distintas cuestiones en códigos militares, ¿no?
de ese regimiento sale el tráfico. Yo creo que las responsabilidades de los altos mandos de estas instituciones son completas, pero tampoco la sociedad puede disminuir la dimensión que tienen y tampoco puede caer en el jueguito de que se trata de cosas episódicas y todos las condenamos. Yo he escuchado en algunos medios hegemónicos, pucha, poco menos que ya, cuando yo diría que estas cuestiones tienen tal magnitud que es necesario establecer su trayectoria. Y lo hemos dicho otras veces y lo vamos a volver a repetir, porque es un dato real, presente y futuro. Esto proviene del tiempo de la dictadura, donde los containers que entraban por los puertos, donde lo que hacían los aparatos represivos de la dictadura, de la dictadura protagonizada por la derecha, por las corporaciones transnacionales, porque estamos hablando de eso. Hacían y deshacían, hicieron tremendos negocios, incluso hubo enfrentamientos armados entre ellos, gente de la DINA, de la CNI, para controlar el negocio. En el periodo de la dictadura es cuando entra la pasta base a un nivel, pero increíble en los territorios chilenos. No estamos hablando de algo reciente ni algo que uno pudiera decir sorprendente o episódico. Lo que ocurre es que de los 90 en adelante, cuando empieza el proceso de transición democrática, esto en vez de reducirse, en vez de controlarse, se ha incrementado. Esa es la verdad. Ese es el estado real de Chile en este momento. Le gusta a quien le guste. Ese es el estado real. Las adicciones están disparadas. El narcotráfico como negocio está disparado. Si tú no de un día para otro tienes más de 200 cuentas bancarias, que es lo que se ha investigado y que yo saludo el trabajo que ha hecho la PDI en ese sentido, pero tú no lo haces de un día para otro, esas son investigaciones muy largas. En el norte, el fiscal de la zona norte, Arica, ha trabajado también duramente en esto y ha logrado algunas cosas, pero él alerta sobre otras. Y sí han salido algunas investigaciones en algunos medios hegemónicos de televisión abierta alertando de estas situaciones también. Esa es la dimensión de la situación. O sea, estamos hablando de un negocio de altísima rentabilidad. Hace muchos años atrás, la unidad de análisis financiero, que no es algo que uno pueda decir, una cosa de espionaje, nada que ver, es una unidad que yo también la saludo y felicito harto a la gente que trabaja ahí, que depende del Ministerio de Hacienda. Ellos son técnicos, lo que hacen es ir estableciendo ciertos códigos para observar aquellas transacciones, ya sean tarjetas, ya sea lo que sea, que podrían tener sospecha de lavado de dinero. Bueno, estamos hablando de sobre el 70%, si no me equivoco. Entonces a mí a esta altura alguien me dice que esto es una exageración o que nosotros estamos mintiendo, a mí me parece que se tiene que hacer responsable ya de la gravedad de este tipo de circunstancias. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso, no soy el único, pero en mi caso, hubo un canal, el canal 13, que se mofó de los informes en donde yo hacía referencia a este tipo de cosas. Me estigmatizaron por eso. Se trataron de fijar del tema de que si los informes eran no sé qué cosa, incluso entrevistaron a un alcalde. A propósito de lo que yo decía respecto de los soldados y los ingresos que tenían esos soldados. Entonces, cuando tú, en vez de coayudar a develar las situaciones, atacas a quienes levantamos la voz y la denunciamos con antecedentes que no son falsos. Mira, yo siempre he dicho, necesitamos la cooperación con todos los países, con todos, Estados Unidos, pero absolutamente, Cuba sí, Perú sí, Bolivia sí, Argentina sí, Colombia sí, República Dominicana. Pues si la gente que han detenido, que entra y sale de Chile, que entra y sale de Chile hace muchos años, un lote grande entraron a través de los aeropuertos cuando al señor Piñera se le ocurrió darles visa. No todas las venezolanas y venezolanos que han entrado a Chile tienen estas características, lo aclaro. No soy antimigrantes, al contrario. Pero hay que reconocer que a través de estos mecanismos entraron aquí gente vinculada al narcotráfico, a la transnacionalización de las corporaciones, a los carteles, entraron por vía directa.
y lo siguen haciendo. Y ocurre que aquí hay personas que, insisto, ¿por qué si no detuvieron a un grupo de estos en República Dominicana, a otros en Colombia, a otros en Estados Unidos? Y todos operaban y siguen operando en Chile. Entonces terminemos con el cuentito de que este no es un estado fallido porque México, porque mira, yo vengo escuchando desde los 90 hasta hoy esta misma cuestión. Como no, si no es para tanto. Sí, es para tanto y es muy grave. Entonces lo que hay que hacer es ponerle coto a esto y buscar un plan nacional, una propuesta nacional. Yo he hecho una propuesta de este tipo junto con ex académicos y funcionarios de la PDI, marco esto, para que no los vayan a estigmatizar, porque aquí, en vez de preocuparse de verdad lo que hay que preocuparse, estigmatizan a la gente. Digo, ex funcionarios, pero que son académicos y especialistas en estos temas, abogados, Fernando Monsalve, cientistas políticos, Jean Flores, Marcela Vera, eh, una ex constituyente y ex alcaldesa de la zona sur de Chile. En fin, es una lista de personas que hemos trabajado en torno a un plan, una propuesta concreta que significa enfrentar esta situación para rebobinar, para reactivar en un plan de presupuesto nacional con emergencia, con estas características, los temas que tengan que ver con tribunales de justicia, que tengan que ver con policías, que tengan que ver con prevención, que tengan que ver con ayuda a las familias de las niñas y niños adolescentes que están involucrados con todo en esto. Hay un estudio de la USACH, me lo compartía la otra vez el académico y dirigente político Gonzalo Mander. Más de 400.000 personas, jóvenes, adolescentes, no están yendo a ningún colegio. Entonces, ¿qué están haciendo esos jóvenes? Yo creo que esa es la dimensión y por lo tanto las propuestas, Omar, tienen que ser extraordinariamente fuertes, duras, intensivas. Necesitamos el apoyo de Naciones Unidas, de ACNUR. La Orden Jesuita de la Iglesia Católica tiene un trabajo muy fuerte respecto a estos asuntos. También puede ayudar, también puede ayudar. Las iglesias pueden ayudar, todas las iglesias. Yo no dejaría ninguna, porque de hecho hacen trabajo en esta dirección. Muchas iglesias evangélicas de distinto tipo, Sí. la católica, en fin. Yo creo que los partidos deberíamos ponernos a trabajar en este tipo de cosas también, si son cosas que tienen que ver con la ciudadanía, con el bienestar, con la ética, con sacar de una vez por todas a estos flagelos de nuestro territorio. Entonces, creo, Omar, que es muy importante, insisto en este punto, en que la cooperación con distintos países, yo no puedo, o sea, si realmente se quiere en serio trabajar contra estos flagelos, no se puede excluir a ninguno, a ninguno, a ninguno, a ninguno. Porque con todos podemos hacer una interacción que puede facilitar las pesquisas, la información, en fin, a ninguno, ¿ah? Yo no sé, se me puede quedar alguno afuera, pero estoy hablando de México, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de República Dominicana, de Ecuador, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Argentina. Porque si vamos a seguir con esta torpeza mayúscula que hace alguna élite política de este país, porque para mi gusto, y perdonen, lo digo así, es una torpeza, ponerle nota sobre ideologizando a todo para establecer relaciones bilaterales Estado-Estado o multilaterales. O sea, yo creo que de verdad no vamos a llegar a ninguna parte con ese camino, a ninguna parte, y lo único que se produce es que la ciudadanía, con toda razón en Chile, de manera impotente y angustiosa, mira a esta elite que lo único que hacen es acusarse entre ellos, en fin, que el test de droga, que aquí, que acá, que la cuestión, y finalmente es un show, es una chacota. Mientras están ocurriendo estas cosas en el país que son fuertes, o sea, cuando yo hablo de la adicción, hablo de personas que se necesita ayudar, no estigmatizar, pero para ayudarlas se requiere un presupuesto y un trabajo de carácter nacional intensivo. Y eso no se está haciendo, porque aquí está todo mercantilizado y privatizado. La gente se las tiene que arreglar como pueda, y si no tiene recursos, hasta ahí llegó. En los territorios, el crimen organizado y el narcotráfico controlan territorios, controlan campamentos. Ahora están metidos, ahora vienen hace mucho tiempo metidos en el sistema financiero, en el sistema bancario.
Entonces, claro, cuando tú tienes medios de comunicación hegemónicos que en vez de hacer algo en esta dimensión estigmatizan a las personas, prácticamente nos persiguen por ser comunistas y por tener este tipo de información y de develación, en vez de hacer eso, yo creo que lo que deberían hacer es preocuparse de ayudar y ayudarnos de tal manera que estos asuntos de verdad los podamos resolver, porque llevan muchos años. Y yo no ideologizo cuando digo que esto parte en el tiempo de la dictadura, porque es re importante establecerlo así. Es re importante el diagnóstico. Es re importante decir que si uno quiere investigar y efectivamente enfrentar esto, no puede excluir a ningún actor del punto de vista de lo que significa una investigación seria. Ninguno. Municipios, partidos políticos, instituciones del Estado, instituciones privadas. O sea, por favor, porque si vamos a terminar con la historia de que como... Fíjate lo que se ha planteado en estas últimas semanas, que viene hace algún tiempo atrás. Levantar el secreto bancario para enfrentar y atacar el lado de dinero, la ruta del dinero. ¿Por qué se opone la derecha a esto? ¿Por qué? ¿Por qué no dan el paso adelante ya? Echémosle para adelante en serio con esta cuestión. Entonces, salen con la cuestión que es una cosa, no, es que cómo entonces a la persona que tiene una cuenta Ujú. root se le va a investigar sin nada que ver con eso, por favor. ¿Cómo pueden llegar a eso frente al nivel y la dimensión que tienen estos flagelos, Omar, amiga y amigo? Yo creo que estamos en un momento crítico. Y bueno, Sí, lo que tú decías, ocurre que se va un señor por la puerta ancha. sí. Oye, Juan Andrés, fíjate que frente a este tema del narcotráfico, uno también tiene, dentro de la mirada que nosotros hemos ido construyendo acá, ¿no es cierto? Humildemente, dentro de lo que uno lee, que son los Claro. diarios, la gente, la prensa, bueno, lo que uno conoce. Em, Fíjate que también uno puede venir y tomar este tema del narcotráfico como un elemento geopolítico, como un elemento de control, pero además de eso como un elemento, ¿no es cierto?, de distorsión de los estados, de distorsión de las sociedades y en donde tú puedes venir y atacar, ¿no es cierto?, ciertos espacios de la sociedad para poder instalar otros, porque fabricas el problema y nuevamente, ¿no es cierto?, buscas porque supuestamente tienes a los que lo solucionan. Y resulta que los que lo solucionan ya sabemos que no lo van a hacer, pero se genera esa, en el fondo como ese ambiente, ¿no? Ese clima social. Porque te insisto, a mí me parece raro, si no uno podría decir sospechoso, pero tal vez sería mucho, tal vez sería, uno podría ser acusado de muchas cosas, pero es extraño que la semana pasada estuviéramos hablando sobre el tema, ¿no es cierto?, vinculado a las Fuerzas Armadas y de repente, insisto, un muchacho de 18 años, delincuente avesado, sale como Pedro por su casa, sale con las de la ley, media rara, media chueca, pero por las de la ley, frente a los ojos de todos, juez incluida, guardia incluido, sistema carcelario incluido, y estamos hablando de esto. Y el otro tema, ¿no es cierto? En los medios de comunicación hegemónicos se enterró. Ya ahora el tema es el muchachito, ¿no? Y el rostro del muchacho, y si lo ha visto, y si no sé qué. Lo digo porque uno tiene derecho a pensarlo también, ¿no? Omar, lógico, tienes todo el derecho a una opinión. Y por eso yo insisto en este punto. Si lo que pasa es que la violencia y la forma de estigmatizar a las personas que entregamos este tipo de opiniones en estos medios hegemónicos que tienen la fuerza que tienen es muy grande. Es muy grande. Y tienen que hacerse responsables de que ellos son violentos con opiniones distintas. Son violentos, estigmatizan, caricaturizan, persiguen. Y eso es así. Utilizan una tonalidad de mucha violencia, como la que está usando también un sector de la política chilena que está en la línea de la violencia verbal muy fuerte y no es de ahora reciente, viene ya hace un buen tiempo. Y repito, la estigmatización, la caricatura, la mofa sobre las personas, incluidas las edades,
Sí, bueno, incluidas las edades, sí, la mofa, es decir, es bien violento todo, es bien violento. sí. Eh, yo creo que, Omar, en ese contexto es raro, claro, es extraño, pero fíjate que están ocurriendo situaciones de esa naturaleza de una manera recurrente en Chile. O sea, esto que se va una persona delincuente, ¿no? Porque hay un supuesto equívoco, no está claro qué diablos pasó, porque al final no queda nada de claro. En el contexto a partir del cual, en el contexto real a partir del cual, en estos mismos días y en estas mismas horas, el país se ve conmovido y estremecido por lo que ha ocurrido con la Fuerza Aérea y con el Ejército respecto de los temas de narcotráfico, con los temas de adicciones. Entonces yo creo que hay que mirar y observar la situación con mucho más urgencia, intensidad y profundidad de lo que se ha planteado. Eh, Eh, y ahí es donde uno observa cierta, no sé si lentitud, cierta displicencia de la élite política. Y ahí entramos a una cuestión compleja porque yo he escrito hace unas horas atrás nomás una columna de opinión en Infogate, que es un portal plural, porque de verdad es plural, en donde he hecho una asociación que me parece que es necesario hacer en estos tiempos, en este país, en el Chile real del hoy, sobre lo que significa la seguridad nacional, lo que significa el interés estratégico del país respecto de otros países y sus propios objetivos, y lo que significan las demandas ciudadanas. Está todo interrelacionado. Todo está interrelacionado. Este es un país que en muy corto tiempo histórico pasó de un Estado de derecho plural, democrático, participativo, con mucha tensión, sí, pero con esas características, incluso plural en lo mediático, pero lejos, lejos, mucho más plural que lo que hay ahora, lejos. Pasó a una dictadura feroz, a un terrorismo de Estado feroz, a la imposición de hambruna para miles y millones de familias por años, a hambruna, a la persecución, a la desaparición, a la ejecución, en fin, o sea, el impacto que tiene en Chile real, no en el otro, en el real, que tú tengas hoy día, en estos días, en este contexto, una luchadora y activista mapuche desaparecida, Julia Chuñil, y no la encuentran. Y está en la lista de las detenidas, desaparecidas o de desaparecidas, para no poner el punto de la detenida, porque ya, desaparecida, pero está desaparecida. Y tienes una concejala demócrata cristiana desaparecida. Entonces, ese es el Chile real. Por eso es que creo que, Omar, a mí me parece que en vez de andar persiguiendo a quienes entregamos opiniones, y yo no quiero con esto decir que espero que el Canal 13 me encuentre la razón, sería muy extraño, pero espero que respete, igual que cualquier otro canal, respeten, tengan una consideración plural, no de cierto matonaje que se observa. Porque claro, estimulan con esa fuerza, a veces con esa violencia verbal, a sectores que puede que les den audiencia, teleaudiencia. Pero creo que es muy peligroso esto de empezar a generar este nivel, que no tiene nada que ver con las polarizaciones, tiene que ver con algo que tal vez puede ser mucho peor. Y el fenómeno es el que tenemos, creo que el diagnóstico es el que está, y por lo tanto aquí lo que hay que abrirle paso es a las propuestas. Yo insisto, por lo menos en mi caso, junto con otros especialistas, hemos hecho una propuesta, está ahí, tiene que ver con reingeniería en el caso de Ministerio Público, Poder Judicial, reingeniería respecto de los temas que tienen que ver con prevención. Obviamente un trabajo muy profundo con las policías, mucho trabajo con los adolescentes que están bajo el control del narco y del crimen organizado, los llamados soldados.
un trabajo que implica un presupuesto nacional especial respecto de los campamentos. Si es que si no, no lo vamos a resolver. Y también, yo insisto, la cooperación internacional a todo dar. Yo sé que se han producido cosas con, con Bolivia, de alguna manera con Perú, pero necesitamos incrementar esa cooperación y esa interacción con todos los países en todos los planos. ¿Ah? Hay algunos que tienen experiencias muy concretas. No se trata de empezar a compararse, si por favor, si esa cuestión de compararse de un país con otro, esa cuestión no tiene nada que ver. Si lo que hay que buscar a ayudarse mutuamente, bilateral y multilateralmente. Y yo creo que eso lamentablemente el actual gobierno no lo hizo en la dimensión que se requería. Pero, qué decir, los gobiernos anteriores lo hicieron, pero mucho menos, o sea, no alcanzaron a tener ni siquiera límites mínimos del punto de vista de enfrentar este tipo de situaciones. Sí, mira, Juan Andrés, yo para cerrar este tema, yo insisto en el tema, en esta mirada geopolítica del narcotráfico, porque desde esa mirada uno puede entender que se necesita territorio, que se necesitan fronteras porosas, que se necesitan estados débiles, que se necesitan, ¿no es cierto?, quebrar las instituciones y por tanto, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, este flagelo que no solamente, insisto, porque una mirada, y yo entiendo esa mirada que tiene que ver con la cuestión delincuencial, que a mí me parece que es importante, es necesaria, pero en esta otra mirada de esta construcción geopolítica del narcotráfico, eso implica, ¿no es cierto?, la defensa territorial. Eso implica tener la Sí, conciencia del Estado-nación y de todos los sin duda. espacios del Estado-nación. Y por tanto, tampoco la no injerencia extranjera frente a esos temas, y sobre todo de países que son tremendamente consumidores, para dejarlo muy claro, ¿no? Pero mira, Los grandes Omar, el consumidores. problema que tiene México con Estados Unidos, la propia presidenta de México es una persona, un ¿Sí? tremendo nivel de estadista de ella. Ella ha vuelto a insistir, si el problema que tiene Ujú. Estados Unidos no puede trasladar para afuera, el nivel de consumo que tienen al interior de Estados Unidos y de lavado de dinero es el más grande del mundo. Eso es. Entonces, cómo extrapolan al nivel de desconocer esa realidad y trasladársela a México y trasladársela a Colombia? Cuando todos sabemos que el mercado más grande del consumo de adicción y de lavado de dinero está en Estados Unidos y en los países europeos, particularmente ahora en los Países Bajos, que están muy alarmados. Sí. Y yo agregaría otro elemento que se me escapa, que necesita un sistema financiero muy laxo para poder funcionar, Absolutamente. ¿no es cierto?, de la manera que ellos necesitan. Sí. Juan Andrés, sigamos un poquito más con Chile. Bueno, la campaña ha ido tomando color, ¿no? Eh, la candidata, en este caso, del gobierno, la candidata oficialista, ¿no? Se está desplegando, van cambiando rostros, se están produciendo cambios al interior, ¿no es cierto?, del comando. Eh, por cierto, ¿no es cierto?, está esta mirada un poco estrecha, diría yo, de ciertos sectores de particularmente la vieja concertación, ¿ah? Como que todavía parece que todavía les duele la derrota, ¿ah? De las condiciones en que fue, y quieren pasar la máquina como sea de algún modo a alguien. Y en eso, bueno, se les cruzó, parece Fernando Carmona. En mi visión, no sé, no sé qué podrá pensar, pero, No, pero yo, pero yo lo veo así. Fernando Carmona es un gran economista Ujú, y lo que él ha hecho es pues, hacer un desarrollo propositivo que viene de un tiempo respecto de líneas que tienen que ver con una política económica y que en los hechos es muy parecida a lo que ha planteado French David ujú. hace años atrás y otros economistas aquí y fuera del país. Y lo que ocurre es que Fernando ha cometido el pecado de poner este punto de referencia en relación a quienes defienden a troche y moche la política del Fondo Monetario Internacional en este país. Y como hemos dicho otras veces, no lo dije yo, lo dijo Pancho Vidal.
¿no? Milei lo que está haciendo en Argentina, que no lo pudo hacer Menem, ni de la Rúa, ni nadie, lo hizo la derecha, las corporaciones transnacionales de Estados Unidos, la dictadura, con un golpe. No lo dice así Pancho Vidal, pero digo, en ese sentido, es el nivel de violencia y de polarización. Entonces, claro, lo que ha hecho Fernando es hacer una propuesta que yo diría que tiene que ver mucho con una activación real del crecimiento económico. Y en vez de discutirla, volvemos a lo mismo. Métale la caricatura, métale la estigmatización. Si hay un dogmatismo tremendo en la élite económica, política y mediática de este país, es tremendo el dogmatismo. Aquí yo tengo una fotito, que lo más probable es que si el Mercurio sigue este programa, o el Canal 13, o la Tercera, o el Ex Antes, todo esto, la van a poner. Van a decir, mire Lagos como reivindica el Matapacos, porque ese es el nivel en que están. Ese es el nivel en que están. Yo lo que creo, Omar, que a Fernando no lo van a silenciar, pero tampoco le van a cambiar su modo de pensar y a mucha gente, porque aquí tienen que hacerse cargo, ya ni siquiera voy a hablar del tiempo de la dictadura, aquí tienen que hacerse cargo de los 90 en adelante, quienes administraron en lo estructural y en lo grueso el mismo modelo económico de dominación que instaló la dictadura, desde los 90 en adelante. Porque este modelo económico no ha tenido ningún cambio estructural cualitativo, ninguno. Aquí no vengan a culpar a nadie, porque nadie ha podido cambiar eso, nadie, no ha habido. Lo que hay es el resultado de eso, por lo tanto, háganse cargo de ese resultado. Claro, si lo que pasa es que aquí hay gente que de los 90 en adelante este país es la maravilla, pues, es el paraíso terrenal, es Fukuyama, ¿no? Es el fin de la historia. Entonces, defienden a troche y moche, básicamente el concepto de economía. El concepto de política económica, una política económica que no te da para políticas públicas, para financiar cuestiones de salud tan sensibles como la lista de espera, tan sensibles como las pensiones, tan sensibles como las cuestiones de educación, tan sensibles como la vivienda, o sea, tan sensible como los salarios. Y yo creo que más o menos la ciudadanía, 6 a 7 millones de personas que van a votar por primera vez una elección parlamentaria y presidencial ahora, van a votar por quienes, por voto obligatorio, a quienes le crean respecto de estos asuntos. Ellas y ellos van a decidir esta votación. Y por lo tanto yo creo que es muy importante que en este caso, este sector, el sector en el cual está Fernando Carmona, ¿no? Empuje para adelante, no para atrás. Aquí tiene que haber un trabajo de gestión propositiva respecto de medidas concretas frente a estos flagelos. Ya hemos hablado bastante del crimen organizado y narcotráfico, pero frente al salario, frente a la lista de espera, frente a las pensiones, en fin, a muchas cosas. La candidata presidencial ha planteado varias veces esto, y yo creo que es una de las cosas que tiene como gran fortaleza, y no la debería perder, mi humilde opinión. Al contrario, no mirar el pasado, claro, la derecha, el otro día yo en Sin Filtro, sí, obvio, la bancada del frente ahí en Sin Filtro, ¿qué es lo que me decían? La continuadora, la continuadora, la continuadora, claro, porque ellos saben que este gobierno tiene cosas bien interesantes, de hecho cosas bien interesantes, pero hay una ciudadanía, particularmente un segmento bien importante de estas 6 a 7 millones de personas que no ve bien a este gobierno, que no lo ve bien y que enfrenta este tipo de problemas que hemos mencionado, salud, educación, salario, pensiones, inseguridad, y quieren más que cambio, lo que quieren es que se hagan cosas que les ayuden a vivir tranquilo y en paz. Tranquilo y en paz. Yo digo tranquilo y en paz, que si uno tiene un problema no se muera esperando la lista de espera, porque hay gente que se muere esperando en lista de espera. Hay varios hospitales en crisis tremenda, lo está diciendo el Colegio Médico el año antepasado que lo viene diciendo el Colegio Médico. No, no yo, ni tú, ni el Partido Comunista, lo está diciendo el Colegio Médico. Entonces yo lo que creo, Omar, que aquí ya estamos en un preámbulo, pero ya empezó este proceso a partir del cual esta ciudadanía, que obviamente no votó en la primaria, porque la primaria era voto voluntario, votaron los más cercanos a los partidos que estaban involucrados. Y lo hemos dicho otras veces, y es un diagnóstico real. Gente descontenta del socialismo democrático votó por Janet Jara.
gente descontenta del Frente Amplio votó por Janet Jara. Y jóvenes en un segmento reducido, pero muy significativo, muy cualitativo, y gente de sectores populares llamados de escasos recursos también, pero en segmentos muy reducidos. Pero votaron, ojo, ese es el punto. Yo creo que en este proceso, Omar, pienso que es necesario saber bien generar esta lógica. Con mucha alegría, sí, con mucha alegría, pero con la alegría de la esperanza, no con la alegría de la enajenación, sino que con la alegría y la emoción y el arte y la entretención de la esperanza. Y hay de dónde tomarse, pero por supuesto que sí, en todas partes. Oye, mire, si tanto que hablan de los países comunistas, pero si el país comunista, administrado por el Partido Comunista, que está haciendo más avances desde el punto de vista de igualdad, igualdad social. Amigas y amigos, estamos hablando de salario, estamos hablando de salud, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de que, es decir, de tecnología. Van para adelante con la inteligencia artificial. Es China, no es Estados Unidos, es China. Entonces yo creo que hay que ir avanzando también más con alegría, con esperanza, con intensidad, pero con certeza respecto de algo que efectivamente, y yo creo que lo decía el otro día también en Temuco, en un acto que me tocó participar, eh, claro, la empatía de Janet Jara, que la tiene, que es un carisma bien, bien intenso, conecta con las soledades de este país, pues. Conecta con las soledades y de mucha gente que se siente sola, que no se siente reconocida, que no la miran con la sonrisa como ella los mira. Y es una sonrisa legítima, o sea, es creíble. No es como las campañas que habían a finales de los 90, no sé si te acuerdas, Omar, en los 2000, cuando era impresionante, o sea, ya mírenme a mí, miren mis ojos, mírenme no sé qué cosa, es una cosa increíble. Yo me acuerdo que me tocó conversar en una de esas elecciones con gente que venían a observar de la OEA y estaban impresionados por eso, porque no se habían encontrado en ningún país que las campañas electorales fueran tan personalistas y centradas en aspectos de este tipo de cosas. Bueno, pero ese tiempo ha pasado y ha pasado. La ciudadanía lo que quiere es liderazgos, conducciones colectivas, quieren ser protagonistas, quieren estar, quieren vivir bien, tranquila y tranquilo, y quieren que les sonrían, pero de verdad, que los reconozcan, que les den autoestima. Y eso no se logra en un espectáculo mercantilizado como los que hay en algunos lugares de mi país, en donde la verdad es que, claro, dista mucho de eso. Parece que estás muteado. No te escucho. No te escucho, Mar. Bueno, un pequeño problema, ¿no es cierto? Los sistemas a veces, bueno, se detienen, no funcionan, no sé. Les recuerdo que estamos analizando la semana política, que siempre es bienvenido, ¿no es cierto? Un like. Bueno, los que quieran suscribirse, suscribirse. Los que quieran comentar, comentar. Los que quieran cuestionar, por supuesto, bienvenido. También hay un canal de TikTok. Está la página de Facebook. Bueno, y después iremos ir creciendo, ¿no? En otros pequeños espacios. Así, de a poco, ¿no? Juan Andrés, fíjate que a nivel internacional, bueno, han ido ocurriendo una serie de cosas, ¿ah? Está todo tan movido, tan increíblemente movido, que yo escogí ciertas visiones, ¿no? Para que den una mirada de lo que está ocurriendo. Fíjate que China lanza una advertencia a Israel tras sus ataques en Siria. The Guardian viene y dice que el ataque israelí contra la iglesia en Gaza, que mata a dos personas y hiera a un sacerdote,
es un tema que hay que revisarlo. El enviado de Rusia a la ONU califica de inaceptables los ataques israelíes contra Siria. Recordemos que el ejército israelí bombardeó esta semana objetivos en Damasco, incluido el complejo del Estado Mayor y zonas cercanas al Palacio Presidencial. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un país con el que no se está en guerra, donde no se tiene conflicto, es más, donde quien lo gobierna es una persona, ¿no es cierto?, instalada por ellos. Además, entonces estamos en una situación que es tremendamente compleja. eh, Desde América Latina, por otro lado, el presidente Petro, ¿no es cierto?, en el contexto de un encuentro sobre el tema palestino, planteó la posibilidad y la necesidad, ¿no es cierto?, de que su país rompa estos acuerdos iniciales que tiene con la OTAN. En el tema ucraniano, que no hay que olvidarlo, lo hemos dicho muchas veces, que ahí se juegan muchos de los elementos que hoy día son los que se están discutiendo a nivel global. En el tema ucraniano, Rusia acaba de hacer una advertencia sobre el hecho, ¿no es cierto?, de uso de ciertos misiles, de ciertas herramientas, ¿no es cierto?, bélicas, que pueden ser aportadas principalmente por Alemania, por Estados Unidos, y que tienen como objetivo atacar nada menos y nada más que espacios tan sensibles como San Petersburgo y Moscú. Frente a eso, ¿no es cierto?, la Cancillería rusa ha dicho de que, bueno, no solamente son inaceptables, sino que además eso ameritaría en un momento dado, ¿no es cierto?, la posibilidad de establecer un ataque preventivo. Porque obviamente, cuando se está diciendo eso, es que puede ser, ¿no es cierto?, que ese material ya se encuentre en territorio ucraniano y que se estará viendo cuándo se va a utilizar o no. Eso en un contexto donde las tropas rusas están avanzando a paso fuerte, donde hay muchos indicios que algunos sectores están planteando, ¿no es cierto?, de que habría un ataque de mayor contundencia en un contexto donde también el presidente Trump planteó 50 días, ¿no es cierto? Se lo planteó como amenaza, entre comillas, al Estado ruso para poder resolver este tema con Ucrania. Para algunos analistas internacionales, estos 50 días van a ser de verdad que hay que estar muy atento a lo que puede ocurrir. Y seguimos en vilo, Juan Andrés, o como Sí, lo, Omar, el arambre. solo agregar algunas cosas a lo que tú has dicho, porque el análisis me parece muy interesante en ese sentido. En la reunión en Colombia estuvo Francesca Albanese, que es una delegada de la ONU a Gaza, una mujer muy valiente, una mujer de una dimensión ética tremenda. Tú también, yo me he suscrito a apoyar su candidatura al Premio Nobel de la Paz, que más merecido, yo creo que hace muchos años, mucho tiempo que no hay una persona como ella que tenga realmente la estatura del Premio Nobel de la Paz, porque se lo han dado a gente que Bueno, se lo de dieron a verdad Obama. por la Wow. paz no han hecho mucho, han hecho nada, han hecho nada. Otros no, o más atrás sí ha habido, pero creo que ella representa, bueno, y ha sido castigada por el imperio, por Estados Unidos, por Trump. Castigada, hay un castigo impuesto a ella. Así están las cosas. Bueno, ella estuvo en Bogotá, estuvo ahí junto a los jefes de Estado, presidente y presidente, del que se denomina el Grupo de la Haya. Se acordaron varias cosas para poder amarrarle las garras brutales y criminales al gobierno israelí, al gobierno norteamericano y a la OTAN. Y la OTAN lo pongo porque una de las cosas que planteó Petro fue que de una vez por todas hay que salirse de la OTAN. Y lo dice porque lamentablemente el gobierno de Santos en Colombia incorporó a la OTAN a Colombia. Y eso implicó que barcos de guerra españoles y otros barcos hace unos años atrás anduvieron por ahí dando vueltas. Y ojo que aquí la guerra de las Malvinas significó que barcos de guerra británicos pasaron por todo el mar apoyados por Estados Unidos y fueron para allá a quitarle las Malvinas a Argentina.
de lo cual Milei hoy día no solo no se acuerda, sino que está tratando de hacer acuerdos militares con Gran Bretaña porque parece que le cree a lo que le dijo Trump a Macri. Bueno, si quiere, Trump le dijo a Macri, si quiere tener dos Atlánticos, invada Chile. Y estamos hablando frente a personas que tienen una locura, pero actúan, no estamos frente a una película de Netflix ni a una película de humor. Estamos frente a la gravedad de un imperio que está en decadencia, pero que se está defendiendo así y se va a seguir defendiendo así. Yo creo que ha sido muy importante el encuentro de Bogotá con estos planteamientos, con este protagonismo de Francesca Albanese, que ojalá pudiera venir a Chile, porque pucha que ayudaría, porque este tipo de personalidades ayudan mucho eh, en su mensaje, en su ética. No son personas, o sea, son personas que te pueden cooperar mucho, no porque sea italiana, sí, no porque esté en el cargo que está también, sino que porque el mensaje que tienen es un mensaje de humanidad que necesitamos mucho, 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 mucho. Yo de este acto en Temuco le decía, amigas y amigos, a los compañeros y compañeras, decía, mira, necesitamos mucho más actuar respecto de lo que significa el genocidio en Gaza. ¿Hemos hecho cosas en Chile? Sí. Han habido cosas maravillosas, manifestaciones intensivas, fuertes, grandes, pero necesitamos hacer mucho más. Necesitamos hacer mucho más. Necesitamos que el Estado chileno rompa relaciones con el gobierno de Israel. Necesitamos que incluso se sume a este boicot, porque con eso estamos salvando vidas de niñitas, de guaguitas, de seres humanos, de seres vivientes, porque lo están matando a todos. Los están matando a todos. Entonces, frente a eso se necesita de verdad una reacción más cotidiana, más fuerte. Mm. Eh, yo creo que a propósito del nacimiento de Gladys Marín en estos días, pero no tengo ninguna duda que la Gladys o estaría en Gaza o habría estado en Bogotá con Francesca Albanese y en ese encuentro, o estaría en las calles en Chile, eh, porque era una mujer humanista y sensible desde el corazón, desde la emoción. Y porque no siempre hacía mediciones de lo que eso se implicaba desde el punto de vista. Mira, yo me emocioné sinceramente cuando Lula fue a ver al departamento a, a Cristina Fernández, porque seguramente eso va a ser visto como una intervención que aquí que ganó, pero la fue a ver. Y además no solo la fue a ver, habló de la persecución contra ella. Estos son los tiempos que estamos viviendo y esto es lo que se necesita. Por eso también yo creo que es importante mirar en Chile lo que está pasando con la persecución que insisten sobre Daniel Howard. Y en estos días se vuelve a lanzar algo muy importante, que es si no me equivoco, la Asociación de Juristas eh, contra la Persecución Jurídica, que hay juristas de todo el mundo, pero hay hartas chilenas y chilenos. Y ahí tiene un rol importante también la compañera Daniela Anjuli Tostes, que trabaja ahí, Carlos Margota, o sea, podría nombrar a muchas y muchos, porque es una lista larga, la Asociación de Juristas contra la Persecución. Y yo creo que eso hay que incrementarlo y trabajarlo. Lo pongo en el contexto de lo que tú decías, Omar, porque efectivamente los que queremos la paz, por los que luchamos por la paz, eh, esta cuestión es dura, es durísima, porque también nos persiguen, también nos atacan, también nos estigmatizan, también hay voces bien peligrosas respecto de estos temas en Chile y en otras partes del mundo. Aquí se sigue creyendo que Zelensky no es lo que es un dictador, que es un otanista, que es un tipo que ha provocado un conflicto militar en la frontera con la Federación Rusa, como lo decía el Papa Francisco, no lo digo yo. Cito y lo he dicho no, hace años que lo vengo diciendo en entrevista al Corriere de la Sera y a La Stampa, dos periódicos italianos muy influyentes y buenos periódicos, que le hicieron entrevista al Papa Francisco. Y él dijo, si lo que pasa es que le fueron a ladrar a la frontera a la Federación Rusa. Lo dijo todo, al estilo de él.
Entonces hay muchas cosas que yo creo que hay que también trabajar e incrementar. Yo me recuerdo, no la viví, pero me recuerdo la marcha que hizo la Juventud Comunista de Chile por Vietnam, de Santiago Mm. a Valparaíso. O sea, yo creo que hay mucho que hacer, mucho, mucho, mucho que hacer por la paz, mucho. Estamos en un momento muy, muy, muy duro para la humanidad. Y bueno, el genocidio sigue. Ahora, como tú decías, atacaron Siria. Israel atacó Siria. Sí. Cuanto de manera perversa atacó, ¿no es cierto?, sus sistemas de defensa en el momento en que el gobierno y el Estado, en el fondo sirio, se estaba desarticulando. Luego de hacer eso, ahora vienen, ¿no es cierto?, y atacan nada menos y nada más, ¿no es cierto?, que sus espacios de gobierno, porque ya no hay defensa antiaérea, porque ya no tienen esas posibilidades, porque fueron desarmados. Creo que esos son Así es. temas. Fíjate que hay algunos programas que de repente uno sigue. A veces lo hago porque, bueno, porque es parte de lo que uno tiene que hacer nomás. Hay por ahí unos militares que se reúnen y han hecho unos análisis interesantes sobre el tema geopolítico, tocaron el tema del BRICS y de repente, ¿no es cierto?, tienden a mirar en menos al BRICS. Es extraño eso, ¿ah? Por parte de ellos. Extraño, Es muy extraño, yo lo entiendo, ¿ah? Yo lo entiendo pero es porque la extraño. mirada es otanista, la mirada es G7, la mirada es occidental, entonces la mirada es cómo vamos ahí con los gringos, cómo vamos ahí con los ingleses, esa es la mirada. Sí, Pero es raro de que no se entiendan situaciones como que hoy día el BRICS es el 35% del PIB y el G7 no es eso, es menos. Y viene y dice, no, pero es muy bueno que Chile venga y ahora sí que se establezca relaciones con la India, porque la India es distinta a China, entonces hay que despegarse de los chinos. Y la respuesta que dio la Cancillería india a esta idea de Trump de los aranceles a quienes compran petróleo ruso, parece que no la leen. ¿Qué es lo que dicen en la India? Mire, ¿sabe qué? Eso es parte de nuestros negocios, nosotros sabemos con quién negociamos. ¿Y de dónde, cuáles son los recursos que nosotros vamos a recurrir? Eso es del interés nuestro, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Usted mejor no se meta ahí y no entre en doble rasero. Se lo dicen a Rute, pero se lo están mandando a decir también, ¿no es cierto?, al presidente norteamericano. Usted no entre ahí. Calme, calme la mano. Y eso acá en sí, Chile no lo vemos. No se ve. Pareciera ser que todo lo que no sea China está bien, o sea, todo lo que no sea el Partido Comunista Chino. Bueno, les pese o no les pese, el siglo XXI parece que viene, ¿no es cierto?, de la mano del Partido Comunista Chino. Bueno, es así nomás, pues. ¿Qué se le va a hacer, pues? Ya no va a ser el Atlántico, ¿qué quieren que les diga? Ya no es 1492, vamos para atrás. no, Así que así es. es la vida. Eh, Vamos al Fíjate, poema. bueno, terminemos con mira, hoy día Y voy a tomar un pedacito de la novela El todo por nada o El halago de los instintos. Usted sabe que la poesía a veces, no siempre, todos los días se puede tener poesía. Es así. Hay un capítulo chiquitito que está tomado en un espacio que está en la Sociedad de Escritores que se llama López Velarde. Si alguna vez ustedes quieren ir ahí a Simpson 7 a la casa del escritor, y se toman un cafecito, ¿ah? Se quieren servir un sanguchito. Bueno, ese espacio se llama López Velarde. El turco es dueño de un holding de materiales de construcción. Lo escuché de Esteban Repeto y un tal Carlos María Pinares, poeta de Valparaíso que estuvo preso en el Estadio Nacional, partió al exilio en Suecia y vivió en Francia.
hoy se mueve entre Las Cruces y Santiago, y que nadie sabe qué diablos hace en la sociedad de escritores. Eso lo conversaban acompañados de un café, en el rincón López Velarde. Repeto trató de averiguar qué había conversado con el profesor Darío Lugano. Solo conté que era un tipo que conocí por un tema que me interesaba. A continuación, comenté que se movía en diferentes registros. Pinares levantó una ceja y preguntó por las chicas. Dije que no tenía la menor idea. El apodado turco hizo referencia a Lugano y a las muchachas en su oficina. Cosas del presidente, sentenció Repeto. Pinares asintió. Me hundí en el techo, las vigas y paredes del rincón y en los detalles de esa especie de buhardilla hecha con aportes del gobierno mexicano. De ahí el nombre, me explicaron ambos parroquianos. El diálogo tomó un tono distinto cuando un tipo flacuchento, con un color enfermizo en la piel y el rostro pegado a un bigote escaso, se presentó a sí mismo como el mejor poeta de su generación. Pinares lo recibió con una sonrisa y le dijo: Benito Díaz Serrano, este espacio es pequeño para su presencia. A lo que la figura ojerosa y pálida respondió con una genuflexión. Se sentó a mi lado. Hablaron de premios, libros y sobre todo de personas que no conocía, hasta que sentimos la mirada socarrona de una fémina que preguntó a Pinares: ¿habrá espacio? Solo Benito la observó con desdén. Ella, con un aire de absoluto control, le pidió al menos amable que desplazara su humanidad y ocupó el lugar a mi lado. Pinares entonces intervino para bajar la tensión. Gustavo, a tu lado acaba de sentarse la poeta Eloísa Correa, dijo, a lo que la chica respondió con una voz grave y distendida. 4 libros no significan nada. Su presentador añadió entonces: académica y crítica literaria no es poca cosa cuando se tiene menos de 30 años. Repeto interrumpió, sosteniendo una taza de café en la mano, para añadir: algunos dicen que es la niña mala de la poesía. La aludida, con sus inmensos ojos almendrados insertos en un rostro pálido con forma de diamante, adquirió un aura de tenebrosa modestia, al asegurar desde sus labios carnosos y negros que es la peor presentación que me pudieran haber hecho. Eso, en tanto su mirada revoltosa aleteaba por el pequeño espacio y su pelo ondulado con despuntes azul verdoso parecían querer despegarse de sus hombros. No hagas caso, respondió Benito, sacando de un bolsillo una pequeña botella con licor. Los que no saben nada hablan puras tonteras. Aquí el único poeta soy yo. Sí, dijeron quienes lo conocían. Premio Neruda. La reacción de Loísa no se hizo esperar, y observando fijamente a cada uno de los integrantes del círculo, sentenció: Mira, Gustavo, en esta mesa repeto sus lameculos. Pinares, cuando se acuerda del exilio, escribe algo digerible. Benito tiene un verso bueno, del que nunca me acuerdo, y todo lo demás es mierda, sobre todo el premio. Todos rieron, menos Benito, por supuesto. Estando en eso, el turco invitó a los que estábamos en la mesa a un whisky en la oficina de la presidencia, cosa que los parroquianos parecían esperar con ansias. Mientras todos emprendíamos camino, pregunté a la chica dónde podía encontrar sus libros. Me observó con aire de autosuficiencia y mantuvo el silencio. Ninguno de los dos participamos del convite. Hasta ahí, un Bueno, trocito de la novela para que pero sí, a alguien le interesa para que lo lean. conocer un poquito más de lo que pudo pasar ahí. Una motivación, una Una motivación. motivación, sí, una cosita, para distraerse, salir Buenísimo. un poco, ¿no? De esto, entre, entre fugas extrañas. Ni siquiera, es que, ¿sabes qué? Ni siquiera cabe en el término de fuga, si eso fue una salida.
Sí, Eso fue uno claro, dominical, extendido. claro. Sí, muy bien. Ya, Juan Andrés, Ya, bien. Chao, Omar, chao. Buenas noches, que estés bien. adiós. Chao. Chao.